Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias al Padre. Amén. Por eso en el nombre de Yeshua Jesús te invito a que oremos en este día. Te damos gracias, Padre eterno, Padre celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, lo de Jacodes. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo tu palabra. Como siempre digo, queridos hermanos, Juan 14, 26, dice: el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor ha dejado plasmado como enseñanza. En esta consigna en pensamiento, ¿dónde lo reconoció el profeta Elías a Dios? ¿En el viento, en el terremoto, en el fuego o en el silbo? La respuesta la vamos a encontrar justamente en la palabra. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11 al 13 dice así: el Señor le dijo a Elías, que está en una cueva por miedo a Jezabel: sal fuera, le dice, y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí Yahweh el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh el Señor. Pero, diga conmigo, Yahweh no estaba en el viento. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, diga, pero Yahweh no estaba en el Yahweh terremoto. no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh el Señor no Yahweh estaba el Señor en el fuego. no estaba en el fuego. Y tras el fuego, diga, Y tras el fuego, un silbo un silbo apacible y y delicado. delicado. Amén. Y cuando lo oyó Elías, dice la palabra, cubrió su rostro en reverencia con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz. Diga, la palabra silbo significa voz. Silbo significa voz. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Es palabra del Señor del Amén. Espíritu. Gloria a su palabra. Amén. A partir de este momento vamos a ver el desarrollo de la enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os decimos, ¿Están preparados para más? Amén, sí, Señor. Sé que están preparados, queridos hermanos. Y a partir de este momento vamos a estar compartiendo con todos vosotros todo lo que está relacionado con el mensaje de la palabra a través de lo que acabamos de escuchar. Ustedes observen este detalle. Y ya es bueno que vayas a dibujar porque mamá tiene que concentrarse ahora para leer la lectura, ¿sí? No la distraigas a mamita. Observen ustedes, queridos hermanos, que vemos estas opciones que nos acaba de describir un panorama en donde se describe el viento, el terremoto, el fuego y el silbo. Ahora, ¿cómo hace pastor, cómo puede ser una persona Pastor, ¿cómo puede ser una persona para discernir dónde está Dios? para discernir dónde está Dios? Ahora, ¿usted sabía que Dios se manifiesta en el viento? Sí. Sí. ¿Usted sabía que Dios se manifiesta en el terremoto? Sí. ¿Usted sabía que Dios se manifiesta en el fuego? Sí. ¿Y cómo uno puede saber que Dios también se puede manifestar en el silbo? Porque hasta ese momento nunca Él se había manifestado en un silbo. Claro. Entonces, muy claramente, Elías puede haber creído Elías puede haber creído que cuando llegó el momento del fuego, cuando llegó el momento del fuego, ese era Dios. ese era Dios. Porque anteriormente él había hecho un altar, él había hecho un altar, desafió a los profetas desafió de a los Baal profetas de Baal y Acera y Aceras y cayó fuego del y cielo. cayó fuego del cielo. E incluso los mató a espada Incluso los mató a espada a los 450 a los profetas. 450 profetas. Ahora, si vamos al contexto, estamos en el capítulo 19, del capítulo 18, en donde el pueblo de Israel entra en escena Jezabel, que se casa y toma control y dominio de lo que es el rey y el reinado de Judá. Pero también vemos que se manifiestan los dioses de Baal, de Acera. La gente cayó en la idolatría nuevamente y de repente un profeta como Elías usado por Dios que los desafía. Y en ese desafío, que lo encontramos todos en el capítulo 18 de Primera de Reyes, encontramos que con todo el poder y la autoridad y la fe que tenía Elías, desafía a estos 450 profetas de Baal, más 400, Más 400 de Acera. de Aceras. Ahora, los vence, Los vence. pero ¿qué hacían estos profetas? Porque el desafío era que haya un altar, Elías reconstruye el altar, pone el sacrificio en el altar, pero 3 veces Elías manda que lo llenen con agua. Claro. Entonces,
Mayormente, sí, ¿cómo se va a aprender ¿Cómo se va a aprender? algo que tiene agua? Algo que tiene Entonces agua. tenía que manifestarse Se tenía que manifestar algo sobrenatural, algo de parte de Dios. de parte de Dios. Entonces, como Elías sabía que Dios lo respaldaba, ¿cómo es que Elías sabía que Dios lo ¿Cómo respaldaba? es que Elías sabía que Dios lo Y respaldaba? sin embargo, luego le tuvo miedo a Y Jezabel sin embargo, luego le tuvo miedo a Jezabel. porque hubo una amenaza de muerte. Porque hubo una amenaza. Y fue y se escondió en una cueva. Fue y se escondió en la cueva. Bueno, hay muchos ministros de Dios que de repente están muy arriba y se sienten con mucho poder. Sí. Enfrentan, hasta un toro. Hasta un toro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Bueno, para poner ejemplos si sos torero. Claro, algo fuerte. Entonces, y de repente una mujer entra en escena diciendo una palabra y entra el miedo. Me imagino en ese tiempo todo hablando, pero ¿qué no es este Elías? ¿No es este Elías? El que degolló a 450 profetas de Baal. Y ahora le tiene miedo a una mujer. Y ahora le tiene miedo a una mujer. Sí. ¿Sí? Ahora dígame por qué. ¿Por qué, pastor? Porque es humano. Así es. Todos nosotros somos humanos. Así es. Dios está mostrando cómo Sansón en el libro de Jueces. Claro. Desde el capítulo 14, 15 y 16 en adelante. ¿Qué observamos? Un hombre que con una quijada de asno destruyó un ejército de 1000, los mató, como está haciendo acá. Y de repente viene una tal Dalila sí. Y lo destruye. Entonces esto es para prestar atención cómo se corre peligro los ministros en algo que tienen las mujeres para meter un miedo para quererlos destruir. Hasta el punto de esconderse y no darse cuenta que hay un Dios que lo cuida, lo respalda. Así es. Diga, ahora vamos a entender por qué él se manifestó en el silbo. ¿Por qué se manifestó en el silbo? Claro, porque, ¿cómo en el silbo? Y ahí vamos a entender por qué lo reconoció en el silbo. Ahí vamos a entender por qué lo reconoció en el silbo. Entonces todo esto tenemos que saber porque Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a manifestar en tu vida. Pero tenés que saber de qué forma. Tenés que saber de qué forma. Se va a manifestar. Se va a manifestar. Claro, porque hay manifestaciones. Usted sabe que hay manifestaciones mentirosas. Claro. Vos te vas al interior y dices, no, apareció ahí el santito, la virgencita, la mandó Dios. Sí. Y esa manifestación es demoníaca. Sí. Dios no está ahí. Dios no trabaja así. Pero sin embargo todos creen. Eso pasaba con Israel y con estos profetas. Por eso estaba enojado Elías, tenía un celo. Por eso él, cuando uno lee el contexto, que sería en Primera de Reyes, que sería, estamos en el capítulo 19, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice, por ejemplo, el 10? Yo leí el 11, 2 y 13, pero ¿qué dice el 10, por ejemplo? Él respondió, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme, para quitarme la vida. Ustedes observen, queridos hermanos, que él dice, he sentido un vivo celo por las cosas de Dios, por Yahweh de los ejércitos. Y él se enoja porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Uno cuando sale al interior, la mayoría de las iglesias no se llaman algo referente al Señor. O son San Pedro, San Expedito, hay todo tipo de María. Sí. Y no estoy subestimando a nadie, estoy hablando como Elías, que reprendía la idolatría y la falsedad. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Así es. Gloria al Señor. Entonces eso se ha metido también, de alguna forma Satanás se ha involucrado. Pero ¿qué tengo que saber en este día? Diga, el significado de esta palabra. El significado de esta palabra. Bueno, ¿qué tenemos que saber? El significado de la palabra, esta palabra, título de la enseñanza de hoy, diga, Kul, Damamash, Dakash. Diga, el silbo apacible, y delicado. Ese es el título, el silbo apacible y delicado. Número 1, silbo. ¿Qué significa esta palabra? Porque está en el Antiguo Testamento, la Biblia está del hebreo en el Antiguo Testamento, se pronuncia como kul, con la Q, la O, con un acento raro y la L. Sí. Diga, significa voz, sonido. Entonces, cuando él se manifestó con un silbo apacible, diga, es una voz suave. Es una voz suave. Llena de amor. Llena de amor. Entonces, Dios
Todo el mundo está hablando de Elías que está escondido en una cueva. Ah, mirá, ese que dice que es el hombre de Dios. Está en una cueva. Le tiene miedo a una mujer, a Jezabel. Todos se reían y lo tenían a poco, ¿verdad? Sí. Hay prédicas enfocando, pero lo que no sabe mucha gente es que Dios permitió todo esto. Es que Dios permitió todo esto. Ahora, Dios aparece como terremoto, como viento recio, como fuego para reprenderlo y retarlo y decirle de todo a Elías, o aparece con suavidad, Aparece con suavidad, con amor, con amor, con ternura. con ternura. Diga, así el Señor nos está hablando en este día. Amén. Así el Señor nos está hablando en este día. Amén. Qué cosa, ¿no? A veces la gente dice, no, Dios lo va a reprender, se portó mal ese hombre de Dios. ¿Y qué sabes vos? Claro. Dígame, ¿qué sabes vos? ¿Qué sabés vos? ¿Ah? Claro, porque todo rápido quieren condenar. Dios se enojó, Dios Claro. debe estar enojado con Elías. Mirá, qué vergüenza. ¿Cómo lo va a representarse a Dios ese hombre que tiene miedo a una mujer, a Jezabel? ¿Ustedes saben cómo terminó la historia de Jezabel? Sí, Comida por los perros, sí. por meterse con los hombres de Dios. Ahora, número 2, como Número es dos. silbo apacible, diga damamash. Damamash Esto significa, diga, significa profundo, profundo, calma, calma, quietud. quietud. Ahora, la palabra, que es el silbido apacible, delicado, se pronuncia como, diga, dagash. Dagash. Se escribe D-A, 2 que A con acento y H. El damamash, así como tal como lo pronuncio, se repite 2 veces. Diga, no es más importante aprender No es más este idioma, importante aprender este idioma, sino el significado. sino el Claro, significado. porque estamos buscando el significado para entender. ¿Qué Claro. significa esta palabra dagash? Diga, suave, Suave, fino. fino. Entonces, ¿cómo sería algo así? Suave. El Señor está soplando suavemente en este momento. Amén. El Señor en este día, querido hermano, hermana, no te está queriendo retar. El Señor en este día te quiere, como a Elías, volverte a encomendar con nueva misión y nuevo Amén. propósito. Gloria a Dios. Así sea. El Señor te quiere restaurar. Diga, el Señor te quiere sacar de la El cueva. Señor te quiere sacar de la cueva. Porque ¿qué le dijo? Sal Sal fuera. fuera. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y muchas veces los ministros y las personas ovejas también entran en depresión. Una cueva es miedo, es temor, es depresión. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero ¿de dónde el que teme lleva en sí castigo? Amén. Job 3:25 nos explica que aquello que me temía me aconteció, dice Job, y es verdad. Sí. Entonces vemos que no es bueno tener temor. Sin embargo, Elías tenía temor de perder su vida porque, había carteles por todos lados, Había carteles por todos lados. se busca la cabeza de Se Elías busca la cabeza de Elías. y firma Y firma Jezabel. Jezabel. O sea, Jezabel hace un pacto, hace un juramento. Si a este tipo no lo mato, es como que yo no me llamo como me llamo. Sí. Entonces, se la juró, se la juró. Se la juró. El problema, es El problema que es Elías se le creyó. que Elías se lo creyó. Ahí está el tema. Bueno, vamos a empezar a avanzar en este tema. Y como punto número 1 que habíamos visto. ¿Cuál era el primer ejemplo? Quiero que vayas vos a Éxodo capítulo 14. Usted, querida, va a ir a Job 38. ¿Qué es lo primero que habíamos visto? El viento. El viento. Entonces, cuando uno pregunta, ¿Dios se manifiesta en el viento? Y dice, como conoces el texto bíblico de Elías, dice no. Claro. Está el que dice no. Y está el que dice sí. ¿Y la respuesta cuál es? Diga, es que sí también. Es que sí también. Pero no en ese momento. Pero no es el momento. Dice, ahí está el tema. Es poder discernir en qué momento Dios se manifiesta de la forma que se manifiesta. Claro. ¿Vieron cuando se le manifestó a los discípulos caminando sobre el agua? Sí. ¿Y qué dijeron ellos? Un fantasma. Un fantasma. Dios se manifiesta de distintas formas y nos sorprende las formas, como Tremendo. la sanación hace distintas formas de Así sanación. es. Amén. También usa distintos tipos de personas. Diga, Es verdad. con razón lo eligió al burro. Con razón eligió al burro. Ah, es verdad. Sí. Diga, qué linda oreja tiene pastor. Qué lindo. Claro, porque me eligió a mí y a muchos de no se rían de ustedes que están del otro lado, también muchos éramos burros. Sí. Ahora, el viento, vamos a ver el ejemplo del viento. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y hay gente que no sabía este detalle. ¿Qué dice el versículo 21 de Éxodo capítulo 14 como un punto número 1? El viento poderoso. Y entendiendo Moisés. Él te lo apaga porque hacen mucho ruido. Querido, Johnny. y encima está tirando acá el cable. Le vamos a pedir a Johnny que le active el micrófono Sí. Mientras tanto puede leer con este. A ver si, querido Johnny. Y extendiendo
Moisés su mano Y extendiendo Moisés su mano, sobre el mar, hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. hasta ahí nomás. Una pregunta que hago yo acá. Cuando una pregunta dice, alguien dice, ¿quién abrió el mar Moisés. rojo? Esta. Rápido las personas dicen Moisés, fue usado por Dios y abrió el mar. Sin embargo, la Biblia, ¿qué dice? ¿Quién abrió el mar? El viento. El viento oriental que sopló toda aquella noche. Entonces, ¿estaba Dios en el viento? Sí. Estaba Dios en el viento. Diga, para esa ocasión, Para esa ocasión era necesario. Era necesario. Ahí está el tema, ¿vieron, queridos hermanos? Amén. Es poder discernir en qué momento está Dios. Totalmente. Amén, queridos hermanos. Amén. Bueno, vamos a otro punto del viento. ¿Está en Job capítulo 38? Sí, sí, Bueno, sí. acá está un poco enojado Dios. Lo está por reprender a Job. Versículo 1 y 2 dice. Dice, entonces respondió Yahweh a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí está, hasta ahí nomás. Amén. Y ahí, a partir de ahí leemos completo, yo lo pongo Claro. solamente los primeros versículos, lo está por reprender. Ahora, pero el primer versículo es donde está la información. ¿Cuál es la palabra que es utilizada? Diga conmigo. Entonces respondió Entonces respondió Yahweh a Job y le Job dijo, y le dijo, desde un desde un torbellino. torbellino. ¿Y qué es un torbellino? Diga, un viento, fuerte, recio. Claro. Entonces vemos que está Dios También, en el ahí viento. también. Bien, vamos a otro punto número 3, Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí está. Esto es Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amén. Diga, podrían estar esperando un Podrían estar silbo. esperando un silbo, pero no. Diga, fuego. Fuego, Sí, pero después hubo fuego. Las lenguas. sí. Lenguas como de fuego. Y empezaron a hablar en distintos idiomas. Sí. El cual le entendía cada uno que estaba ahí. Y decía, estos no son Galilea, ¿cómo es que le Sí. entendemos hablar en nuestra propia lengua? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa. Ustedes observen que este viento, y luego se manifiestan las lenguas de fuego, diga, pero pastor, Pero pastor, muchos dicen que acá recibieron el Espíritu Santo. muchos dicen que acá recibieron el Espíritu Santo. No. No. ¿Sabía usted que no? No. Ahí está el tema, ¿no? Lo recibieron antes. En el día de la resurrección, el primer día de la semana. ¿Quiere que le dé la prueba? Amén. Lea usted Juan capítulo... No va a pegar. Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Ahí el Señor resucita, se le aparece en el contexto del 19 y se pasa a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, Ahí está. a quienes remití. Ahí nomás, eso, porque lo importante ¿cuál es? Confirmar lo que estoy hablando, porque no puedo hablar algo erróneo. Entonces, ¿qué recibieron en Pentecostés? El Espíritu Santo. No, las lenguas de Ah, fuego para que se predique a las naciones. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pero el Espíritu Santo lo recibieron en el día y sopló. O no leemos Juan 20, 22. ¿Entiende qué importante que es escudriñar la Escritura, querida Amén. hermana? Amén. Se reparten las lenguas porque ¿qué idioma hablaban ellos? En hebreo. En arameo o hebreo. Sí, sí. Esa era su lengua. Entonces, cuando el Señor en Mateo 28 y cuando el Señor en Marcos 16 dice, vayan por las naciones y hagan discípulos, y yo imagino a Pedro diciendo, ¿cómo vamos a ser discípulos? Claro. ¿Cómo vamos a ser discípulos vamos a ser si no discípulos? sabemos hablar en otras Si no lenguas? sabemos hablar en ¿Y otra qué le dijo lengua. el Señor? Tranquilo. Tranquilo. En Hechos 1 que quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Esperen la promesa. Esperen la promesa. En Pentecostés, En te Pentecostés voy a mandar lenguas de te fuego. voy a mandar lengua de fuego. Y cada uno va a hablar Cada uno va a hablar en el idioma de las en el personas que idioma de están las ahí. personas. Y le van a Amén. entender. Y le van a entender. Y ahí se manifiesta que la prédica del Señor, las buenas nuevas de evangelización y salvación es para quién? Para todo el mundo. Amén. Amén. Así es. Gloria a ti, Señor. Bien, ahora vemos en Éxodo capítulo 19 que entra ya el tema del terremoto. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 19, versículos 18 al 19? Y mi esposa va a ir yendo a Mateo 28. Amén. Dice así, todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego,
y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Había terremoto ahí? Sí. ¿Había terremoto ahí? Sí, sí, Entonces, ¿Dios está en el terremoto? Sí, sí. Sí. también. ¿Y por qué Elías no salió pensando que era Dios cuando se manifestó el terremoto? Porque hay que discernir, Hay que discernir cuándo sí está el Señor. cuándo sí está el Señor. Acá literalmente Moisés sabe que está el Señor. Claro. Se manifiesta con esta forma, de esta forma. Ahora, vamos a otro punto número 2 sobre el terremoto en Mateo capítulo 28. Escuchen esto. Mateo 28, versículo, este es el primer día de la semana. Sí. Muchos están honrando el día sábado, pero sin embargo, ¿qué dice? Pasado el día de... Reposo. Léalo completo como dice. 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y hubo? Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre Ahora ella. observemos este detalle. ¿Dios se manifestó en este terremoto? Sí. Sí. Vemos a Dios manifestándose en el terremoto. Pero vemos la enseñanza que pasando el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana. Entonces Dios empieza a hacer las cosas nuevas, no desde el sábado, sino desde el primer día de la semana. Pero eso no quiere decir que no actúe también el día sábado. Claro. Por eso en Mateo 11:28 dice, vengan a mí y yo os haré descansar. Habla de un nuevo descanso. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Así que no nos concentremos, dice Pablo, en fiesta, en día de reposo, sino en el enfoque por fe en aquel que nos dio la victoria, por gracia. Amén. Soy salvo. Amén. Ahora, Hechos capítulo 16. ¿Sí? Hechos capítulo 16, querida, y mi esposa va a ir a Éxodo 3. ¿Qué dice Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26, referente al terremoto? Que Elías no salió cuando escuchó el terremoto. Amén. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, Ah, de mira. tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Entonces, ¿hay una manifestación acá de Dios? Sí. La respuesta es sí, hay Sí. una manifestación. ¿Lo sabía, lo entendía Pablo y Sila? Sí. Sí lo entendían. ¿Qué provocó ese terremoto para luego una liberación? Diga, alabar al Señor. Alabar al En Señor. la alabanza, Amén, queridos sí, Señor. hermanos, se Alabar. producen liberaciones. Amén. Y el Señor se manifiesta también en ese terremoto. Así es. Pero ahora vamos a llegar a la parte ¿por qué se manifestó en un silbo? Que es la parte del título de hoy. El silbo El silbo. apacible y Apacible delicado. y delicado. Pero primeramente es bueno explicar todo esto, porque todo esto hubo. Ahora viene el fuego. ¿Qué pasa con el fuego? Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2, y luego lo explico mientras la hermana va a ir a Hebreos capítulo 12. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, según toda la escritura, ¿el Señor se manifestó en fuego? Sí. Sí. ¿Y por qué Elías, sabiendo que también se manifestó en fuego, no salió? Ahí está el tema, ¿verdad? Acá Moisés, ustedes observen perdón, este detalle, que Moisés, porque me pone nervioso el ruido que haces ahí. Ustedes observen este detalle, que Moisés ya había huido de Egipto, Sí. y de repente vemos acá a los madianitas. Diga, ¿de dónde vienen los madianitas? ¿De Dígame. dónde vienen los madianitas? Bueno, para saber de los madianitas hay que leer Génesis 25. Cuando muere Sarai, Sí. toma una concubina como esposa Abraham y nacen, era madianita. Madianita. Por eso es que, por eso Por eso, a Abraham Abraham le es llamado Abraham, le he llamado a Abraham padre de multitudes, padre de multitudes. padre de naciones. Padre de Entonces, esta naciones. nación Esta le pertenece a Abraham. Le pertenece a Abraham. La nación de los ismaelitas le pertenece a Abraham. Amén. La nación de Israel, Job, le pertenece. Nosotros, naciones, también porque es el padre de la fe. Porque es el Abraham. padre de la fe. ¿Entienden? Mire, por eso se llama Abraham, no ya Abraham. Sí. Bueno, esto es bueno aclarar este punto porque vemos que está en el fuego el Señor. Sí. Sí. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, mientras usted vaya a Primera de Reyes capítulo 18. ¿Qué dice el versículo 28 al 29 referente al fuego? ¿Sí? Sí. Hebreos capítulo 12, Yo versículo 28, ella primero.
Perdón. Ya le había dicho a usted que va a leer. Claro. Disculpe, ¿no? No. Claro, quiere decir que usted va a tener que ir a Primera de Reyes 18. Gracias, querida. No, por favor. ¿Qué dice? Dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está el tema. Fuego. Mira, con razón no salió Elías afuera. Con razón no salió Elías afuera. Puede haber dicho, está enojado el Señor. Podría haber hecho está enojado el Señor. Si me quema. Si me quema, ¿Entienden? Sí. Bien, en realidad no fue así. Entonces vemos que acá está diciendo el apóstol Pablo que si nosotros tenemos un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. ¿De qué está hablando? De servir a El Dios. servicio. Pero le tenemos que agradar con temor y reverencia. ¿Qué tenemos que tener? Temor y Una reverencia. reverencia. Amén. Entonces por eso es que vemos ahí en 1 Reyes 19 que hemos leído, en el versículo 11, 12 y 13, en el 13 dice que él tuvo una reverencia porque se notó, se dio cuenta que estaba en el silbo delicado y apacible y se tapó así, en forma de reverencia. claro. Entonces, acá dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí. Entonces vemos que está la lengua del fuego para hablar a naciones, pero también vemos que es fuego consumidor. Vemos en los evangelios que el apóstol profeta, el último profeta, de Lucas 16, dice, los profetas eran hasta Juan. Entonces diga, el Juan el Bautista, Juan el Bautista, él dijo, el que viene el que viene tras mío tras mío es más que yo. es más que yo. Él los Él bautizará lo bautizará con Espíritu con Santo Espíritu Santo y fuego. y fuego. Diga, entonces mucha gente creyó Entonces mucha gente creyó que era el fuego de que Pentecostés. era el fuego del Pentecostés. No, era fuego de juicio. No, era fuego de juicio. Por eso el versículo venidero dice, la hacha está puesta la hacha está y puesta. todo árbol que no da fruto Todo árbol que no da fruto es echado es echado y tirado al fuego. y tirado al fuego. Por eso dice, y fuego. Si Y no fuego. diría, el que viene después de mí os bautizará con el Espíritu Santo de fuego. No dice así. Claro. Dice, y fuego por separado. Es decir, viene salvación, viene el sello del Espíritu Santo, Salvación, el sello del Espíritu Santo, pero viene el juicio de Dios. pero viene el juicio de Dios. Eso era lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Él trae el Espíritu Santo, Él trae el Espíritu pero también Santo, el juicio. pero también el juicio. Para aquellos que no hayan dado fruto. Para aquellos que no Estaba dan hablando fruto. referente a todo lo que Amén. es Israel. Claro. Bueno, ahora vamos a qué pasó con Elías. Le preguntaría a Pablo si puede predicar así, teniendo toda esta perturbación. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38 al 40, ¿qué nos dice? Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, venía hijo de Joaida, y los No, ¿estamos en Primera de Reyes 18, 38? No, 18, sí, primera de Reyes. pero no estamos en el 38. Sí, estamos. A ver, lo vamos a leer de nuevo completo. Bueno. Entonces cayó Ahora fuego. sí. Sí. No estaba en ese lugar. Ah, Entonces cayó fuego Porque estamos hablando, hermanos, del fuego. de Claro. Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún laminó el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Dios es el Dios, Dios es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Qué hizo? Los degolló. Los digo yo. Pero ¿qué dice el 38? Entonces cayó fuego del Señor, fuego de Dios, y consumió el holocausto. Ahora, ¿todos se sorprendieron? sí, Sí, se sorprendieron. Porque hasta ahí nadie creía. claro. Cuando uno lee todo el capítulo 18, También. nos vamos a dar cuenta de la gran magnitud de todo el acontecimiento y cómo este profeta Elías estaba bien arriba ahí. Es como verlo a Pedro en Mateo 16. Él está diciendo un montón de cosas al Señor, en varios de los evangelios, dice, te voy a defender con mi vida, y de repente cuando llegó la prueba del fuego, huyó también. Claro. Y lo negó 3 veces. Entonces de repente podemos hablar de Dios grandemente, Dios y bla, 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 y a veces estamos Dios permite que estemos en ciertas circunstancias y peligroso guaraní. Y de repente ya se acabó eso. Acá lo vemos en su mejor etapa en el capítulo 18. En el capítulo 19 vemos su peor etapa, a Elías huyendo de una Jezabel. Pero luego ya lo vemos en el 19 restaurado. Diga, le sirvió el silbo Le sirvió el silbo, apacible y delicado de apacible y Dios. delicado. Y esperamos en este día Y esperamos en este día que le sirva a todos que vosotros. le sirva a todos vosotros. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a la parte que a todos nos interesa.
El título de hoy ya le dije, Kul, Kul, Damamash, Damamash, Dakash, Takash. el silbo apacible El silbo apacible y delicado. y delicado. Bien. Hemos aprendido que esta palabra, silbo apacible, significa kul, voz, sonido, y apacible, que es Damamash, le estoy recordando, que significa silencio profundo, calma, quietud. Calma y quietud. La palabra delicado, todo esto del hebreo, Daga. Dakash, que sería como una Q, diga suave, fino. Suave, fino. Bien. Si está hablando de una quietud, no sé si a alguno de ustedes le dije que vayan a algún lado. No. ¿No? No, pero yo estoy en Isaías, no sé si va. Bueno, usted acaba de leer, ¿verdad? Vaya luego, acá, mi esposa ve al Salmo 46. ¿Qué dice Isaías 30, versículo 15? Dice, porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Ahora, observen este detalle. ¿En la cueva estaba activo o quieto? Estaba quieto. Elías estaba quieto. O sea que, estando quieto, se le manifestó al Señor como salvación. Amén. ¿Por qué se le manifiesta a Elías que está huyendo de una mujer para restaurarlo, darle una nueva misión, un nuevo propósito para restaurar fuerza? Porque anteriormente, en el mismo capítulo 19, se aparecieron primeramente 2 ocasiones ángeles que le dieron de comer. Sí. Luego ya aparece el Señor. Preparó el terreno. Diga, porque es un elegido de Dios. Porque es un elegido de Dios. O sea, Amén. los que son elegidos de Dios, ¿qué hace Dios? Dios te da oportunidades. Amén. Claro que sí, nos da oportunidad. Y ustedes son elegidos de Dios. Amén. Gloria a Somos Dios. elegidos de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Escuchen lo que dice el Salmo 46, 10, que entra todo lo que significa esta palabra, Kul, Damamash, Dakash, el silbido apacible y delicado. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ahora, estar quieto tiene que ver con Lucas 16, 16, que dice que seamos esforzados. O con Mateo 11, 12, que dice que tenemos que ser violentos para arrebatar. Diga, sí. Sí. Porque en la quietud, estad quieto y conoced que yo soy Dios. En Romanos 12, 19 dice, no hagan nada, mía la venganza, yo Amén. pagaré. Amén. No se trata de mi fuerza. Así es. Porque ¿qué dijo Ana en Samuel 2? Nadie será fuerte Por su propia fuerza. por su propia fuerza. Bien, ahora, queridos hermanos, vamos a ir yendo a la conclusión de todo el mensaje. ¿Sí? Nos preparamos para orar, querido Johnny. Oramos en este Amén. día, en esta palabra que acabamos de compartir. Sí, Señor. Queridos hermanos, el silbo apacible y delicado. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Señor en este día? Hoy, la palabra del Señor nos llevó a un pensamiento. ¿Dónde lo reconoció el profeta Elías a Dios? ¿En el viento, en el terremoto, en el fuego o en el silbo? Qué impresionante que un hombre se pueda dar cuenta, o que nosotros nos podamos dar cuenta, cuando verdaderamente está Dios en un lugar. Y muchas veces escuchamos congregaciones, diga, con demasiados gritos. Congregaciones con demasiados gritos. Ahora, ¿alguien lo vio predicando a Yeshua en algún lugar así? No. No. Sí, solamente Sí, solamente cuando reprendía cuando reprendía a los fariseos, a los saduceos, saduceos, a los escribas. Los escribas. Le gritaba diciendo serpiente. Yo le gritaba diciendo serpiente. ¿Por qué Dios acá se está manifestando de una forma apacible? ¿Por qué Dios de repente se le aparece a un hombre que está con depresión y con miedo en una cueva? Y de repente Dios permite que se manifieste un viento fuerte, un viento recio, pero Él no está en el viento. ¿Y por qué tras el viento Dios permite que haya un terrible terremoto, pero Dios no está en el terremoto? ¿Y por qué no tan solo eso, Dios permite que de repente haya fuego después del terremoto, pero tampoco el Señor está en el fuego? Pero entra en acción ese silbo apacible y delicado. El Kul Damamash Dakash, el silbo apacible y delicado. Y con esa voz suave le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te pasa, querido? Dios te dice, ¿qué te pasa, hermano, hermana? ¿Qué te pasa? ¿Que estás en encierro, que estás en depresión? ¿A quién le tenés miedo? Si el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén, sí, Señor. ¿A quién le tenés miedo? ¿A tu vecino? ¿A tu jefe en el trabajo?
a tus pastores, a algún diácono, a alguien en tu entorno, a tu hermano, a tu hermana, a tu marido, a tu esposa. ¿A quién le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo, Elías? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Del silbo apacible y delicado. Diga conmigo, hermana, el Señor enseñó a Elías en ese día y hoy a nosotros. Y hoy a nosotros. Amén. Que el Señor No depende, como muchos creen, de ruidos, ni de manifestaciones espectaculares para revelarse. Amén. Diga, Él con un silbo Es con un silbo apacible apacible y delicado. te vuelve a encomendar. Amén. Hay Gloria a nuevo Dios. trabajo, Hay nuevo trabajo, nuevo propósito. nuevos propósitos. Porque después en este capítulo Dios lo manda a que unja al rey. Y también lo manda a que levante a otro profeta llamado Eliseos. Porque era su última misión, pero Dios lo manda. Y lo manda a que vuelva a propósito por el mismo camino, haciéndole notar que Dios sigue con él. Sí, Señor. ¿Cuál es el mejor de los ejemplos que sentí de poner espiritualmente? Juan capítulo 8. ¿Qué pasó ahí? Desde el versículo 1 al 11, le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Sí. Y haciendo terrible escándalo, dice: la ley de Moisés dice que tiene que morir a pedrada. Voy a servir mejor. ¿El Señor se pone a gritar o hace silencio y se inclina a escribir en el suelo? Hace silencio. Hace un silencio. Le repiten la palabra. ¿Qué dices tú? Él se inclina y aparece que en el silencio recibió revelación del Padre. O sea, hubo un silbo apacible y delicado. Amén. Claro que sí. ¿Y qué les dijo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y como ellos eran maestros de la palabra, pobrecitos si lo arrojaban. Porque también estaba escrito que todos estamos bajo pecado. Ahora, el ejemplo que quiero poner es el siguiente. Hay una mujer sorprendida en adulterio. El Señor agarra luego y le dice: mujer, ¿por qué hiciste eso? A vos te hablo, prostituta. Deja de pecar. Insensatos pecadores. No, le dice: ¿dónde están los que te condenan? Diga, hay muchos señaladores. Pero dice: ¿dónde están, hija, los que te condenan? ¿Qué dijo la mujer? No están, Señor, se han ido. Dijo: parece que tenemos abogados. Nadie nos puede tocar. Amén. Nadie nos puede apedrear. Claro que sí. Diga, pero esto no significa que sigamos Pero pecando. esto no significa que sigamos pecando. Entonces con ese silbo apacible y delicado le dice el Señor: diga conmigo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. El Señor lo que está hablando en esta hora, 1 Juan 2:1 dice que no tenemos que pecar, pero si pecamos, abogado tenemos para con Dios al justo. El Señor en la parte final, miren cómo el Espíritu me hace juntar estas palabras. Lucas capítulo 9, versículos 58 al 56 dice: viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma a todos? Y hay muchos pastores que quieren que caiga fuego en las personas. Hay muchos pastores que quieren que caiga fuego en las personas. El problema es que le puede caer a ellos primero. Problema que le puede caer a ellos primero. Claro. Así es. Porque primera de Juan 1, versículo 8, dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. O sea, de alguna forma, en alguna área, a veces pecamos. Sí. Ya por mirar la paja en el ojo del hermano, estamos pecando peor que el hermano. Sí, amén. Si estamos señalando, si estamos juzgando, ya somos fariseos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que manda que caiga fuego. Entonces, volviéndose, él le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Wow. Porque Gálatas 5, 22 dice que el espíritu de Dios es amor. Amén. Rápido queremos condenar, rápido queremos que caiga fuego. Ese pastor, esa pastora se van a pudrir en el infierno. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Estamos ya, directamente, ya estamos como Dios. Cuando es Dios el que se va a encargar individualmente de cada uno. Amén. Dice: porque el Hijo del Hombre, le aclara, no ha venido para perder las almas, que es lo que hablaba, dejaba las 90. Amén. Sí, Señor. Y 9 para ir detrás de la perdida. Amén. No ha venido a perder la alma de los hombres, sino para salvarlas.
Esto quiere decir que en el momento de 1 Reyes 18, Dios a esos falsos profetas no lo podía haber, porque no dice, y dijo Dios, decapítalo. Porque no dice en la Biblia que Dios le mandó a que los mate. ¿Sabían ustedes? Eso es algo que hizo Elías. Claro. Es como Juan que reprende por el adulterio a Herodes. Y la Herodina rápido mandó a pedir la cabeza. Entonces hay cosas que Dios nos mandó que hagamos que nosotros queremos hacer, como acá Jacobo y Juan. ¡Que caiga fuego! Ponele que hubiese caído fuego. Diga, ¿y si ellos no tenían protector contra llamas? Y si ellos no tenían protector contra llama, ¿Se quemaban ellos se quemaban también? también ellos. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Amén. Ahí no termina todo. Gálatas capítulo 6. Todo va enfocado con Elías, escuchen. Versículo 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu ¿de qué? Mansedumbre. De mansedumbre. O sea, hay líderes, hay hombres de Dios como Elías que están en depresión, sí. Sí, Que se encerraron en una cueva, sí. sí, Que le tienen miedo a alguien, sí. sí. Pero ¿cómo lo tengo que reprender? Con espíritu de mansedumbre. mansedumbre. No lo puedo decir a mi esposa que está con depresión en la cama, que está ahí, que no tiene y cerró todas las puertas, que parece que está en una cueva. ¡Levantate de ahí! ¿Qué haces? ¿Qué no sos cristiana vos? Te reprendo espíritu inmundo en nombre de Yeshua Jesús. No. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y en que aclara Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Diga, muchos hablan mal de Muchos Elías. hablan mal de Elías. Y después terminan en una Y cueva. después terminan en una cueva. Muchos hablaban mal de la que hizo adulterio. Muchos hablan mal de la que hizo Y adulterio. después ellos terminan haciendo adulterio. Ellos terminan haciendo adulterio. O su descendencia. O su descendencia. Sí. Muchas veces hay pastores que juzgaron la homosexualidad y después terminan teniendo un hijo con ese problema espiritual. Sí. Por eso Pablo dice en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así con la ley de Cristo. Amén. Es decir, ayudémonos en nuestras debilidades. Amén. Entonces, si muchos se enteraron que Elías estaba con miedo y estaba en una cueva, algún creyente que vio que Elías mató a estos falsos profetas, ¿alguien le llevó para comer? No. Solamente los ángeles del Señor. Sí. ¿Por qué no lo fueron a consolar? Pero aparece el Señor, no para retarlo, sino con este silbo apacible. Amén. Diga, en ese momento Elías En ese momento se Elías dio cuenta que era el Señor, se dio cuenta que era el porque Señor. era eso lo que estaba Porque esperando. era eso lo que estaba esperando. Una voz de Una voz comprensión, de comprensión. una voz suave, Una voz suave. que te diga, ¿qué haces Que te acá, diga, hijo? ¿qué haces acá, hijo? Salí hija? de acá, Salí de acá. vas a seguir trabajando. Vas a seguir Para trabajando. Para mí. Amén. Eres humano, Eres humano. podés tener esta debilidad, Podés tener debilidad. pero tranquilo, Tranquilo. ya me encargué de Ya Jezabel. me encargué de Jezabel. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo termina todo esto? Santiago capítulo 5, Nuevo Testamento. En el versículo 16 al 20, que confirma lo que acabo de leer en Gálatas, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que seáis sanos. Y acá viene, hay un punto aparte y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y aquí nos va a poner de ejemplo en el versículo 17 de Santiago? A Elías. A Elías. Y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Era un humano como Un nosotros. humano como nosotros. Tenías aciertos y desaciertos. Tenía aciertos y desaciertos. Y oró, dice, fervientemente para que no lloviese. ¿Qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y nuevamente oró y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Y aclara, hermanos, Hermanos, escuchen. escuchen. Si alguno entre vosotros se extravió de la verdad, extraviado de la verdad. esto es como decir, escuchen, queridos, Esto es como decir, escuchen. Hermanos católicos. O testigos de Jehová, testigos de Jehová. o pentecostés, o evangelistas, evangelistas. o el nombre que vos quieras. El que vos quieras. Si alguno se haya extraviado de la verdad, Si alguno se haya extraviado de la dice, verdad. y alguno le hace Y volver, alguno le hace volver. y parece que el Señor le hizo volver a Elías. Parece que el Señor le hizo volver a Elías. Gloria al Señor, a Amén. nosotros también. Amén. ¿Pero qué, retándonos? No, No. ¿Gritándonos? no. No. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, porque le erró el camino, Claro. Elías, salvará de muerte un alma. ¿Cuál es el propósito que dijo el mismo Señor cuando dice, manda que caiga fuego? No, hay que salvar las almas. Amén. Si el hermano, la hermana, el líder está en pecado, ayúdalo, orá, Amén, habla sí, con Señor. él, con espíritu de Sí. mansedumbre, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Padre eterno, en esta hora Gracias. te damos gracias Señor. por este Gracias silbo por tu palabra. apacible y delicado.
Tú eres delicado para con nosotros, para cada acción, para cada momento. El Señor delicadamente, porque ¿se acuerdan que esto significaba silencio? Señor. Cuando el Señor fue a morir por nosotros, nos dice la Escritura que Él en silencio se entregó. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias. Isaías 53 aclara que enmudeció por nosotros. Amén. Gracias. No puso defensa, no gritó, no hizo como Elías de querer matarlos a todos. No. Sabía que en su muerte, que el grano de trigo tenían que ir en tierra y morir y luego dar muchos frutos. Gracias, Padre. Él sabía que todo estábamos bajo pecado. Él sabía que íbamos a ser incluso pecando hasta el punto que en primera de Juan 1:7 dice, ustedes que están en la luz, tengan comunión unos con otros y van a ver que la sangre de Cristo te va a limpiar de todos tus pecados. Amén. Gloria a Dios. Recibir en la cena del Señor la sangre. ¿Por qué dejó la sangre como cena en la cena del Señor? Porque sabía que íbamos a cometer errores de concupiscencias. Sí, Señor. Ya hemos aceptado a Cristo, ya está. El pecado adánico original ya fue quitado de nuestras vidas. Pero aún así, seguimos cometiendo algunos errores, como lo cometió Elías. Pero aún así sigue apareciendo el Señor como en este día, con este silbo apacible. Y te dice que te ama. Y te dice, sal del encierro. Amén. Gloria a Dios. Hay un nuevo propósito. Aleluya. Que así sea, Padre, en nombre Amén. de Yeshua, Gracias, Señor y Padre. Salvador. Te bendigo con toda bendición en nombre de Yeshua, que la paz y la gracia del Señor Sí, Señor. esté en tu vida, con tu familia, que seas sal en la tierra que pisa, que seas luz. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, El Salvador. Gracias. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Johnny, en la mesa, gracias querido Johnny, en la mesa de trabajo, acá está lo que dice Isabel Ferreira, gracias querida Gladys, Amén. bendecida, mi querida esposa Melanie, y nosotros nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Nosotros nos quedamos acá a saludar los mensajes de texto que nos están llegando, gracias a la gente distribuidora de Agua en la Nieve, gracias querido Ricardo por seguir siendo patrocinador. Que la paz y la gracia esté con todos vosotros, y como siempre os digo, ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.